eh, hasta la clase pasada estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con, digamos, eh, el background, todo lo que tiene que ver con el trasfondo de un dispositivo de cómputo. Hablamos de la tecnología que se necesita, de por qué trabajan en binario y cosas así. Y, y vimos un poco de las cosas que se necesitaba también para implementar estas cosas realmente en un procesador. Decíamos, por ejemplo, aludiendo a este slide que tengo aquí enfrente, que pues, justamente es para que la unidad de control pueda hacer lo que tiene que hacer para ejecutar las instrucciones. Se necesitaba tener registros que guardaran cosas. Por ejemplo, un program counter que me diga cuál es la dirección de la siguiente instrucción a ejecutar y un instruction register donde yo pueda guardar la instrucción ya que la traigo a la unidad de control, ¿no? En ese instruction register lo guardo para poder decodificar y saber qué tengo que hacer, qué operación debo de hacer y con quiénes tengo que hacerla, ¿no? Este, bien, en eso estábamos, ¿no? Estábamos hablando de eso justamente la clase pasada. Decíamos también que, pues, como hay que transferir información a lo largo del procesador y esa información va, bueno, moviéndose, digamos, de registro en registro, tenemos que esperar un cierto tiempo, ¿verdad? Porque esas cosas, los transistores, por ejemplo, necesitan un tiempo para saturarse, para que dejen pasar o no dejen pasar la corriente, ¿no? Los condensadores que haya por ahí necesitan pues, un tiempo también para adquirir la carga que necesitan, etcétera, ¿no? En general, se requiere de que haya pasos temporales para que las cosas estén estables antes de tomar antes de ejecutar el siguiente paso, digamos, ¿no? No operan de manera continua, entonces las computadoras, sino regidas por un reloj, ¿no? Que marca el ritmo. Cada vez que el reloj está arriba, se hace algo, cada vez que el reloj está abajo, estamos esperando a que se estabilicen las cosas, ¿verdad? Este, bueno, en eso estábamos hablando del reloj del sistema y, por supuesto, eso tiene que ver con qué tan rápido trabaja la computadora o qué tan intenso es su trabajo, ¿no? Este, intuitivamente, digamos, mientras más gigahertz tenga, pues más trabaja, ¿no? Más operaciones puede hacer por unidad de tiempo. Este, y bueno, luego llegamos a esta pregunta. ¿Cómo medimos el desempeño de un sistema de cómputo? ¿Cómo lo medimos? Nos quedamos justo en esa pregunta la clase pasada. No sé si pensaron algo al respecto. Pues el problema con la medición es que justo es dependiente, bueno, tienes que utilizar un parámetro que sea independiente de la microarquitectura, ¿no? No, bueno, quieres medir el desempeño del sistema y ajá, poner la frecuencia del procesador. Bueno, por supuesto, es un factor a considerar en efecto, ¿no? ¿Cómo le haces para evaluar todo lo que está ahí? Por la velocidad para llegar a un estado ideal donde pueda operar de forma estable, dice Ian. Ajá, la velocidad para llegar ok. Ujú. El tiempo que toma en hacer perfecto. Voy a juntar esas tres cosas. La frecuencia, la velocidad a la que se ejecutan cosas, y entonces, por supuesto, el tiempo que toma ejecutarlas. En efecto, como que lo esencial aquí es medir el tiempo que toma, ¿no? Ejecutar algo. Es un sistema de cómputo. Nos es útil porque ejecuta programas. Así que vamos a tomar el tiempo que toma ejecutar un programa como parámetro para medir el desempeño, ¿no? Estoy fuera de esa ventana. Vamos a suponer que tenemos un programa promedio, ¿no? ¿Qué es eso? No sé, una abstracción que ahorita estoy inventando, ¿no? Un programa promedio es un programa con, digamos, de lo que típicamente se ejecuta en ese sistema de cómputo, ¿no? Es suficientemente representativo de lo que suele ejecutarse aquí. Lo ejecutamos y medimos cuánto tiempo se tarda, ¿no? Eso vamos a llamarlo T subíndice P, el tiempo de programa promedio, ¿no? Este, en términos de qué estaría dado ese tiempo, en términos de lo que ustedes me dijeron ahorita en el chat, por cierto, ¿no? Porque, eh, pues, por supuesto, ese procesador tiene una cierta frecuencia de operación, F, digamos, ¿no? Y por supuesto, entonces tiene una cierta duración de ciclo de reloj, ¿no? Si el reloj está subiendo y bajando a cierta velocidad, mientras más frecuente sea la subida y bajada, pues más corto es la duración de cada uno de esos ciclos. Así que pues, puedo fijarme en la frecuencia de operación o equivalentemente en la duración del ciclo de reloj, que por supuesto es el inverso.
multiplicativo de la frecuencia, ¿no? Bueno, el programa está, por cierto, ese programa promedio, está constituido de un cierto número de instrucciones, ¿no? Vamos a decir que es I subíndice P, el número de instrucciones en ese programa, ¿no? Y luego, por supuesto, esas instrucciones se ejecutan y a esa cierta frecuencia de operación, así que, por supuesto, toma cierto tiempo ejecutarlos, ¿no? Cierto número de ciclos de reloj que toma ejecutarlo, ¿no? Digamos que es este C subíndice P, el número de ciclos para ese programa, ¿no? En total. Pues bueno, ese programa se ejecuta a esta frecuencia de operación o equivalentemente con esta duración de ciclo de reloj durante esta cantidad de operaciones, de instrucciones, perdón, y bueno, ocupando esta cantidad de ciclos, ¿no? En total. Así que el tiempo de ejecución del programa, podríamos decirlo, es así, ¿no? El número de ciclos totales que toma la ejecución, por la duración de cada uno de ellos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Equivalentemente, como esta D es 1 entre F, pues eso es lo mismo que poner el número de ciclos entre la frecuencia, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? El número de ciclos efectivos de ejecución, ¿no? Bueno, ¿están de acuerdo conmigo entonces en esta expresión? Vamos a manipularla un poco para añadirle cosas. Pero bueno, primero vamos a hacer un ejemplo, sí, ya me acordé. Imagínense un procesador a 1.25 GHz, ¿no? Y ejecuta un programa y ese programa tarda 7 millones de ciclos. La duración de ciclo de reloj. Digo que este programa va a 1.25 GHz, eso es 1.25 por 10 a la 9 ciclos, ¿no? Por segundo. Entonces, por supuesto, la duración de cada uno de esos ciclos es 1 sobre eso, ¿no? Eso me da 0.8 nanosegundos. Cada uno de los ciclos, ¿no? Dura 0.8 nanosegundos. Entonces, ¿cuánto tiempo toma la ejecución del programa? El programa tardó 7 millones de ciclos, 7 millones de ciclos, 7 por 10 a la 6. Cada uno de ellos de 0.8 por 10 a la menos 9 segundos. En total, 0.0056 segundos, o sea, 5.6 milisegundos toma la ejecución de este programa, ¿no? Digamos, aterrizando un poco la expresión que aquí formulamos, digamos que podríamos poner un ejemplo concreto, decir eso, ¿no? En el caso de un procesador en particular. Ahí solamente estoy considerando que se ejecuta un programa a una cierta frecuencia de operación y toma cierta cantidad de ciclos su ejecución, ¿no? Ahora sí vamos a añadirle cosas. Ese programa, como el programa promedio, como el programa es promedio, digamos, podemos suponer que cada una de sus instrucciones tarda lo mismo en ejecutarse, digamos, ¿no? O sea, si CPI es el número de ciclos por instrucción, ¿no? Entonces podríamos pensar, digamos, que el número de ciclos por instrucción multiplicado por la cantidad de instrucciones que tiene el programa, me da la cantidad total de ciclos que toma la ejecución de ese programa, ¿no? Es decir, y por cierto, esto es válido estadísticamente hablando, por supuesto, o sea, el número de ciclos por instrucción promedio, ¿no? Multiplicado por la duración o por la cantidad de ciclos que toma la ejecución de cualquier cosa, de algún programa, pues me da el número de ciclos que toma la ejecución de ese programa, ¿no? Por supuesto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien en todo? Todo bien. ¿Sí, todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? La fórmula anterior, claro. Es esta, ¿no? El tiempo total de ejecución del programa P es cuántos ciclos toma la ejecución del programa multiplicado por la duración en tiempo de cada uno de esos ciclos, ¿no? Y ahora esta expresión nueva es la misma que la anterior, digamos, solo que ahora le añadimos una cosita adicional, ¿no? El número bueno, más bien vamos a precisar esta de aquí, ¿no? El número de ciclos el número de ciclos que toma la ejecución del programa completo es cuántas instrucciones tienes y cuánto se tarda cada una de ellas en ciclos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, esto es equivalente a decir que el número de ciclos por instrucción es la cantidad de ciclos que se toma en la ejecución del programa entre cuántas instrucciones tiene, por supuesto, ¿no? Vamos a fijarnos en esta de acá, en la que está arriba. Y la vamos a poner en la otra que teníamos,
era esta, ¿no? Ciclos en el programa por la duración de ciclo. Lo podemos reescribir como, dado que esto ocurre para CP, entonces quito CP y pongo esto. Número de instrucciones en el programa, por cuántos ciclos toma cada instrucción, por la duración de cada uno de los ciclos. Profe, Sí, ¿aquí qué significa F? F es la frecuencia de operación, o sea, es el número de gigahertz a los que va el procesador. Ok, gracias. Es la frecuencia de operación, que es el inverso de la duración del ciclo, ¿no? 1 entre F es D. O equivalentemente, por supuesto, pues esta, ¿no? O sea, utilizando la F en vez de la D, ¿no? Pues, podríamos utilizar esta. Esta es, les presento, esta es la ecuación fundamental de desempeño de un sistema de cómputo en general, ¿no? Nos interesa medir el desempeño del sistema de cómputo, nos interesa saber cuánto tiempo tarda en responderme a algo, cuánto tiempo tarda en ejecutar un programa promedio, ¿no? Y bueno, eso lo medimos contabilizando cuántas instrucciones tiene ese programa, promedio, digamos, multiplicándolo por el número de ciclos que tarda cada una de estas instrucciones, y eso multiplicándolo por el inverso de la frecuencia, es decir, la duración de ciclo de reloj, ¿no? ¿Cuántos segundos tarda cada ciclo de reloj? Vamos a hacer un análisis de unidades de esta cosa para que sea más claro. Esta, por supuesto, pues es cuántas instrucciones tiene cada programa, ¿no? En promedio, digamos. Este es el número de ciclos por instrucción, ciclos sobre instrucciones. Si multiplicamos estas dos cosas, pues se van las instrucciones, ¿no? Y me queda ciclos por programa. Si ahora lo multiplicamos por D, que es segundos por ciclo, pues me queda en total segundos por programa, ¿no? En general. Esa es la ecuación fundamental de desempeño de un sistema de cómputo. Es digamos, la instrucción, perdón, la expresión que, o podemos ver, digamos, la evolución de los sistemas de cómputo con base solamente en esa expresión. Es muy interesante. Eh, bueno, por cierto, considerando la expresión, ¿no? Cada uno de esos factores entonces determina o influye en el desempeño total del sistema, ¿no? Todos están igualitos, ¿no? Nadie tiene más peso ahí, nadie está multiplicado por algún factor adicional, ¿no? Todos influyen de la misma manera. El desempeño de un sistema de cómputo entonces depende de el número de instrucciones por programa. Mientras más largo sea el programa, peor, ¿no? El número de ciclos de reloj que tarda cada una de esas instrucciones, cuanto más corto, mejor, ¿no? Y la duración de cada uno de esos ciclos, cuanto más corto, mejor también. Los tres factores pesan igual. ¿De qué dependen? ¿De qué dependen estos factores? El número de instrucciones del programa depende, por supuesto, de la arquitectura del conjunto de instrucciones, de qué cosas le dije yo a la computadora que debía poder hacer per se de su conjunto de instrucciones nativo, de su lenguaje de máquina, ¿no? De eso depende el número de instrucciones. Cuanto más complicado sea ese conjunto, por ejemplo, podría ser más corto el programa, ¿no? Si yo le proporciono a la computadora una instrucción para sacar una raíz cuadrada, entonces cuando haya que calcular una raíz cuadrada, el conjunto de instrucciones ya tiene una instrucción para eso y solo va a poner una instrucción, ¿no? Si no le doy, y en algún momento hay que calcular una raíz cuadrada, hay que poner una rutina que la calcule de unas 28 instrucciones, ¿no? Para calcular la raíz cuadrada. Entonces, el número de instrucciones en el programa depende, por supuesto, de qué cosas dije yo que debía tener en el catálogo de instrucciones esa computadora. El, los ciclos por instrucción también dependen de la arquitectura del conjunto de instrucciones y de la organización del procesador para ejecutarlas, porque depende de que también pude hacer que el hardware, qué tan rápido pude hacer que el hardware las ejecute, ¿no? Y por último, la duración del ciclo, la frecuencia de operación, los megahertz, los gigahertz del procesador, eso depende de la tecnología usada, ¿no? Para producir el hardware. Depende de la densidad del hardware. Y de qué tanto voltaje le puedo imprimir, ¿no? a ese hardware. De nada me sirve, digamos, incrementar la frecuencia de operación si no tengo voltaje suficiente para que sirva de algo, ¿no? Bueno, este, vamos a poner un ejemplito, ¿no?
Supongamos que un procesador opera, digamos, una frecuencia de 2.8 GHz, ¿no? Y un programa representativo, P, con el que medimos el desempeño del sistema, ejecutó, digamos, 2.347.978 instrucciones, ¿no? En total, durante su ejecución. Y tardó en ejecutarse 6 milisegundos. ¿Cuál es la tasa de ciclos por instrucción promedio, por ejemplo, en este caso? Usando la expresión que teníamos antes, esta de acá, podemos despejar, ¿no? De ahí, CPI. Y entonces me queda, CPI es el tiempo total de ejecución del programa multiplicado por la frecuencia y dividido por el número de instrucciones totales en el programa, ¿no? Y el tiempo decíamos que es 6 milisegundos, o sea, 0.006 segundos. La frecuencia de operación, 2.8 por 10 a la 9 ciclos, ¿no? Por segundo. Y el número total de instrucciones ejecutadas son 2.347.978. Haciendo las cuentas, nos da 7.16 ciclos por instrucción, ¿no? Digamos, es el número de ciclos promedio que se tarda una instrucción en ejecutar en este procesador que estoy poniendo en el ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, todo bien. Ok. Sí, todo bien. Bueno, fíjense, ahora vamos a utilizar esa expresión para hacer una lectura de un chorro de cosas. La evolución de los sistemas de cómputo es muy patente, digamos, de ver esta tabla, ¿no? Fíjense, una computadora de 1951, una UNIVAC. UNIVAC es la compañía que fundaron Ecker y Mockley, los que diseñaron ENIAC, ¿no? La primera computadora electrónica de propósito general de la historia. Cuando terminaron su contrato con la defensa, se fundaron su propia compañía que se llamó UNIVAC y entonces produjeron máquinas, ¿no? Este, eh, Después acabó comprada por Remington Rand, unos años después. Bien, Remington Rand entonces fabricaba la UNIVAC 1. Su desempeño en millones de instrucciones por segundo es 0.002 millones de instrucciones por segundo, ¿no? Son bien poquitas, pero bueno. 125,000 watts consumía. O sea, si prendía la máquina se iba la luz en la ciudad, ¿no? El precio en dólares, $1 millón. Tenía 48K de memoria, ¿no? O el equivalente hoy día a 48K de memoria. El volumen de 28.3 metros cúbicos, o sea, era una barbaridad, ¿no? Que era una casa completa, una cosa esa. Y pesaba 1 tonelada, 1.000 kilos, ¿no? Bueno, 1964. La IBM empieza a fabricar el sistema 360. Es el que inauguró el concepto de arquitectura de conjunto de instrucciones, ¿no? Como habíamos dicho. Su desempeño, 0.034 millones de instrucciones por segundo. Ah, está bastante mejor que el anterior, ¿no? Consumo en watts, 10,000 watts, ya nada más, ¿no? Ya nada más se va la luz en el edificio. Este, $133,000 de precio. 64K de memoria. Sigue siendo poquito, pero bueno. Volumen de 1.69 metros cúbicos, ¿no? O sea, pues ya es como una sala de una casa. Ya no está la casa completa. este, 380 kilos de peso, ¿no? 1975. Digital Equipment Corporation, que por cierto es la compañía que le dio batalla todo el tiempo a IBM, ¿no? Durante la prevalecencia de IBM en el mercado. Fabricaba la PDP 1170. Nosotros en el departamento de matemáticas teníamos una PDP 11, una 1140 teníamos nosotros. Punto 3 millones de instrucciones por segundo, ¿no? 6,000 watts de consumo, o sea, está considerable, pero ya está bastante más bajito que los 125,000 de la otra, ¿no? Esta máquina ya usa transistores, por supuesto, igual que la IBM 360. Esta usaba bulbos, ¿no? Entonces consume un chorro más. $72,650, pero 256K de memoria, ¿no? Y pues ya era nomás un refrigerador, nomás ya tenía más el tamaño de un refrigerador grandecito, ¿no? 0.51 metros cúbicos.
y pues pesaba 200 kilos. Mi laptop anterior, una Asus de 2014, N580BD, tenía un desempeño de 2.4 por 10 a las 5 millones de instrucciones por segundo, consumía 95 watts, pues todavía está considerable, pero bueno. $1,200 costaba, ¿no? Este, 8.59 por 10 a la 9 bytes de memoria, ¿no? O sea, 8 gigas de RAM. 1.98 por 10 a la menos 3 de volumen, metros cúbicos, pues es una laptop. Y pesa 2 kilos, ¿no? Observen esta diferencia y, bueno, esta diferencia, ¿no? Y bueno, esta diferencia también. Todas son notables, ¿no? Pero, pues por supuesto, las cosas se han hecho más baratas y con mucho mayor poder de cómputo, ¿no? Y con muchas mayores, digamos, características adicionales. En 2014 también, un iPhone 6, 2.500, 25.000 millones de instrucciones por segundo, ¿no? 3 watts de consumo, $500. 1 por 10 a la 9 de kilobytes de memoria. Por supuesto, un volumen bien chiquito, 5.74 por 10 a la menos 5 metros cúbicos y pues 129 gramos, ¿no? de peso. Pues bueno, esta tabla es así como evidencia la evolución de los sistemas de cómputo a lo largo del tiempo, ¿no? Se han ido haciendo cada vez más pequeños, más compactos, menos, con menos consumo de energía y muchas mayores prestaciones de desempeño, ¿no? En el sistema de cómputo. Vinieron a saludar. Hola. Ella es Misty. Ahí viene. Ok. Cámara. ¿Cuáles son las fuerzas que han impulsado esa mejora? Pues por supuesto estas computadoras tienen que vender, así que pues hay una cierta exigencia en el mercado porque estas cosas ocurrieran, ¿no? Que las cosas fueran cada vez más baratas, que las cosas tuvieran cada vez más mejor desempeño y bueno, esa es una de las fuerzas motrices, digamos, de esta evolución, ¿no? Tú también tienes gatos, qué buena onda. La evolución tecnológica, claro, también, ¿no? También es una fuerza motriz aquí. También es porque las cosas se han podido hacer cada vez más pequeñas, porque las cosas se han podido hacer cada vez con menos costo, etcétera, ¿no? Y por supuesto, las innovaciones en el diseño de los conjuntos de instrucciones, ¿no? Innovaciones en el diseño de lo que la computadora debe poder hacer per se, ¿no? Del conjunto de instrucciones de la computadora. Eso viene, por supuesto, influyendo en el desempeño, por supuesto, del sistema de cómputo, ¿no? Entonces, esas tres son, con mucho, las tres fuerzas motrices detrás de la evolución en general de los sistemas de cómputo. El mercado. ¿De qué manera influye el mercado? Pues, por supuesto, diversificación de los usos, ¿no? Eh, Muy bien decía el presidente de Digital, Kenneth Olsen, a principios de los 80s, que pues nadie quiere tener un sistema de cómputo en su casa, ¿no? Pero justamente en esa época empezaron a surgir las microcomputadoras, justamente en esa época empezaron a introducirse a los hogares, ¿no? A pesar de que él dijera que nadie quería tener un sistema de cómputo en su casa, tenía razón, porque nadie quería tener un sistema de cómputo de los de antes en su casa, ¿no? Nadie quería tener una computadora para calcular la nómina de una empresa o predecir el clima en la sala de su casa. La querían para otras cosas. Y justamente eso fue lo que se logró, ¿verdad? Se diversificaron los usos y entonces, por supuesto, se diversificaron los usuarios. Y eso dio, pues, por supuesto, un mucho mayor mercado a las computadoras. Eh, y esa evolución del mercado también ha exigido que las computadoras desempeñen tareas cada vez más complejas, ¿no? Por supuesto, ya no solamente hacemos cuentas, ahora también reproducimos DVDs y jugamos, ¿no? Pues, por supuesto, el cómputo multimedia es una de las fuerzas impulsoras en esta evolución del mercado. Y bueno, hardware especializado de alto desempeño, ¿no? Como las tarjetas gráficas que usamos hoy día. Muchos más consumidores,
significa que se amortiza mejor el costo de producción, ¿no? Así que los puedes dar más barato también, ¿no? Este, esta evolución del mercado es una de las fuerzas más importantes detrás de la evolución de los sistemas de cómputo. Por otra parte, también tenemos esta, ¿no? La evolución tecnológica. Gordon Moore, el fundador de Intel, lo formuló en términos de el número de transistores por unidad de área se duplica cada 18 meses, ¿no? Este, es decir, si ahorita puedo poner 2 transistores por unidad de área, en 18 meses puedo poder poner 4. Y en otros 18 meses voy a poder poner 8. Y luego 16, y luego 32, y luego 64. Y eso crece exponencialmente, ¿no? En efecto, en esta tabla, en esta gráfica, digamos, tenemos aquí el logaritmo, base 10 del número de transistores, y acá el año en el que se produjo ese chip, ¿no? Y como pueden darse cuenta, pues hay una línea recta aquí, que como este eje es logarítmico, pues por supuesto significa que hay un crecimiento exponencial aquí, ¿no? Involucrado. Se ha crecido exponencialmente el número de transistores que se pueden poner por unidad de área en un dispositivo de cómputo, en un chip, ¿no? Así que, bueno, eso es, por supuesto, motivo por el que se ha incrementado el poder del desempeño del sistema de cómputo, el poder de cómputo, con el mismo costo y la misma área, digamos, ¿no? Que teníamos. Podemos ser cada vez más chiquitos y con más galleta. Detrás de eso, detrás de la, ¿cómo se llama? De la ley de Moore, hay otros fenómenos interesantes, ¿no? Por ejemplo, la ley del escalamiento de Dennard. Permítame tantito. Ya he venido, es que me estaba tosiendo. Tengo la garganta muy seca. Bueno, entonces, decía yo que junto a la ley de Moore, hay otras que son importantes. El principio de escalamiento de Dennard, por ejemplo, ¿no? El consumo de potencia de un transistor, MOSFET, que son los que mayormente se usan para hacer dispositivos de cómputo, es proporcional al área. Si se duplica lo que podemos poner en un área dada, y consume, es decir, podríamos poner el doble de cosas de lo que podíamos poner antes y consumimos lo mismo. Eso está bien chido, ¿no? Porque significa entonces que podemos crecer el número de transistores y seguimos consumiendo la misma cantidad de watts, ¿no? En el dispositivo. Eso está chido, ¿no? Es una buena noticia. El consumo, por supuesto, depende entonces del área, ¿no? Y bueno, la otra fuerza motriz que habíamos mencionado, la evolución en los conjuntos de instrucciones, ¿no? Imagínense que estamos en la década de los 70. En la década de los 70, las memorias son como esta cosa de aquí. Si estuviéramos en clases presenciales, les llevaría a mí mi memoria que tengo de núcleo de ferrita, ¿no? Había que hacer este tejidito, esta carpetita de la abuelita, ¿no? Así como está, a mano prácticamente, ¿no? Había que tender los alambritos. En los cruces de los alambritos están estos núcleos de ferrita, ¿no? En efecto, son imanes pequeños y servían para almacenar un bit, ¿no? Un bit en cada cruce. Así que, pues, esta memoria probablemente sea de 256 por 256 o algo así bits, ¿no? Para almacenar. Esas eran las memorias que prevalecían en los 70. Eran muy lentas y muy caras porque había que hacer estas cosas, ¿no? Y prácticamente había que hacerlas a mano. No se podía tener mucha memoria entonces, ¿no? Porque pues era cara y era lenta, digamos. Entonces, bueno, pues había que usarla lo más poquito que se pudiera, ¿no? En ese contexto, ¿qué es un programa bueno? Si tenemos esta circunstancia de tener estas memorias y no poder hacer nada más que utilizando estas memorias. Intuitivamente hablando. Para ustedes, ¿qué sería un programa bueno en una computadora con estas características de memoria?
Uno que no ocupe mucha memoria, claro, ¿no? Que ocupe la menor cantidad de memoria posible, dice Iván. Bien, que solo use solo los recursos que le sean indispensables, en efecto, ¿no? Que use poquita memoria, que sea muy ahorrador, ¿no? Un programa corto es un programa bueno en esa circunstancia, ¿no? Y entonces fíjense, a ver, ahí me dicen, tienes que hacer programas cortos para la computadora. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? ¿Quién puede hacerlo? En esa época los compiladores todavía eran muy primitivos, ¿no? No teníamos compiladores tan chidos como los de hoy día. Así que este, el código se necesita optimizar de acuerdo con la arquitectura y el hardware que tenemos, ¿no? Y los compiladores no hacen eso muy bien todavía, ¿no? Sus optimizaciones no son tan buenas en la década de los 70 todavía. Así que, ¿quién puede hacerlo? Puede hacerlo un programador, un ensamblador, una persona inteligente, pues, ¿no? Necesitamos de la inteligencia, no se puede hacer automáticamente todavía, así que necesitamos de un programador experimentado. Un programador en ensamblador. Para poder lograr un programa corto para una arquitectura en particular, necesitamos un cuate que conozca esa arquitectura en particular y que sepa programar en lenguaje ensamblador para esa arquitectura en particular. Chale. Eso es mucha especialización. Mm, hay que pagarle a un cuate que está muy bien preparado, ¿no? Porque pues, es un cuate que se ha especializado en esta arquitectura, pues. O sea, no cualquiera, ¿no? Hay poquitas personas que saben las tripas de la IBM 360 o de, etcétera, ¿no? De la VAX en la que estamos, etcétera. Así que el software es una labor artesanal, tiene que estar hecho a la medida por programadores muy especializados y por supuesto pues cobran caro, ¿no? Hay que pagarle una lana a esos cuates. El software entonces resulta que es muy caro y no necesariamente confiable porque pues bueno, el software es una labor artesanal hasta este momento, ¿no? Entonces, en efecto, por esa época se debió en llamar a este fenómeno la crisis del software, ¿no? Este, y bueno, hubo casos muy sonados que dieron lugar a toda una revolución en ese sentido, ¿no? Sí, a ver, ajá, pues bueno, todos los lenguajes ensambladores se parecen, en efecto, pero pues, sí había que conocer cómo estaba organizada la computadora para poder programar bien, ¿no? En el ensamblador. Saber qué registros tenía, cuántos registros, cuál es la cantidad de memoria, cómo se accedía a la memoria, cuál es el mapa de la memoria, etcétera, ¿no? Sí había que saber un buen de cosas alrededor. Este, el Mariner 1, ¿no? La sonda Mariner 1 que iba destinada a Marte, este, eh, lanzaron el cohete que la llevaba y de pronto en el aire pues, perdieron contacto con el cohete y no podían ya dirigir, no podían saber qué iba a pasar, así que utilizaron el botón de Dopplerschmitz, ¿no? Y lo autodestruyeron en el aire, ¿no? Porque pues no sabían dónde iba a caer eso, ¿no? No podían darse el lujo de que, pues quién sabe dónde caiga, ¿no? Entonces pues tuvieron que destruir el cohete en el aire, ¿no? Este es un ejemplo de muchos que ocurrieron justamente por esa época, que evidenciaban que el software no era tan confiable como se podía, como se debía, y pues además era muy caro, ¿no? Los sistemas de cómputo iban evolucionando cada vez más pequeños, cada vez menos costo, cada vez más precisos, cada vez más con mayor desempeño, y en cambio el software al revés, ¿no? Entonces, por supuesto, hubo una conferencia de la OTAN en 1968 para abordar esta crisis del software y se inventó la ingeniería de software, ¿no? Gracias a eso, por cierto. Pero ¿cuál es la solución inmediata al problema? O sea, estamos en medio de la crisis de software. Démosle al programador, al ensamblador, lo que necesite para hacer programas cortos. Démosle todo lo que podamos para que haga programas cortos, ¿no? O sea, el cuate necesita una instrucción para hacer, no sé, pues, por ejemplo, lo que dijimos hace ratito, ¿no? Necesita sacar raíces cuadradas. Cámara, ponle una instrucción en lenguaje de máquina para que pueda hacer raíces cuadradas y entonces solo ocupe una instrucción para calcular una raíz cuadrada, ¿no? Este, ¿qué otra cosa se te ocurre que pueda necesitar? No, pues esto y esto. Acabaron haciendo catálogos de instrucciones, conjuntos de instrucciones para el sistema de cómputo con muchas instrucciones, muchísimas, ¿no? Casi casi lo que se le pudiera ocurrir al cuate. Había instrucciones tan complicadas como para hacer transformada de Fourier, por ejemplo, ¿no?
en algunos sistemas de cómputo. Entonces, eso es un chorro de instrucciones, ¿no? Trasladamos la complejidad del software al hardware. El hardware estaba absorbiendo la complejidad que se necesitaba, ¿no? En aras de poder hacer programas cortos, ¿no? Esa era la única cosa aquí. Por supuesto, si nos permitimos regresar a esta, estábamos enfocados en esto. El tiempo de ejecución del programa es un resultado de multiplicar el número de ciclos por instrucción, la frecuencia de operación, bueno, entre la frecuencia de operación, la duración de ciclo y la cantidad de instrucciones por programa. Estamos enfocados justo en este factor, ¿no? En la década de los 70, el énfasis en el desempeño del sistema de cómputo estaba dado por minimizar la cantidad de instrucciones, ¿no? Cámara. Conjuntos de instrucciones grandes y complejos para poder minimizar la longitud promedio de programa, ¿no? Y poder hacer programas cortos, porque los programas cortos son los programas buenos, porque no usan mucha memoria, ¿no? Todo en ese contexto de los 70. Pero llega a los 80 y entonces las memorias son mucho, mucho mejores, pero increíblemente mejores, ¿no? Ya no son de núcleo de ferrita, ahora son memorias de condensadores, como las que usamos hoy día, ¿no? RAM, Dynamic RAM. Los compiladores también son mucho mejores. Ya hay estándares de compiladores como los de GNU, como el de C de GNU, ¿no? Que es buenísimo. Y tiene niveles de optimización diferentes y puede ser pues, código bastante óptimo por sí mismo, ¿no? De hecho, mejor que muchos programadores inteligentes en ensamblador, ¿no? Puede ser optimizaciones que ellas no se les habría ocurrido así per se. También tenemos sistemas operativos y lenguajes estándar, ¿no? Por ejemplo, ya mencioné a C y, por ejemplo, Unix, ¿no? A ver, entonces ahora estoy en el contexto de los 80. Yo soy no sé, un potencial comprador de un equipo de cómputo y yo lo que quiero es, pues, quiero tener un equipo de cómputo que se hable con el mundo, ¿no? Que sea algo que tiene soporte suficiente. Así que necesito que el equipo que tú me vendas tenga Unix, tenga C, ¿no? Y si te exijo esas cosas, si te pongo un estándar, entonces tú, fabricante de equipo de cómputo, tienes la libertad completa para hacer acá abajo en el hardware lo que te dé la gana, ¿no? Eso está chido porque entonces dio pie a experimentar cosas en el hardware y a cuestionarnos acerca de cómo hacíamos las cosas, ¿no? Pues está bien, un sistema de cómputo necesitaba hacer programas cortos en los 70. Ahorita ya no estamos en ese contexto, ¿no? Así que, ¿qué tal que ahora más bien nos enfocamos en qué cosas realmente se necesitan? El compilador va a generar el código por ti, ¿no? Tú ya no te tienes que preocupar por hacer rutinas que calculen la raíz cuadrada, etcétera, ¿no? No. Eso lo va a hacer el compilador solito. ¿Qué tal si nos enfocamos en las instrucciones que realmente son indispensables en el sistema de cómputo? Y quitamos todo ese mugrero de instrucciones que pusimos ahí para facilitarnos la vida en los 70s. ¿Qué tal si solo ponemos lo que realmente se necesita? ¿No? Entonces, por supuesto, en los 80, algunas personas como los autores del libro que usamos, de Genes y Patterson, ¿no? Esos dos, ambos se pusieron a hacer estadísticas acerca de, a ver, cuáles son las instrucciones que realmente se utilizan y cómo se accede a los operandos realmente, ¿no? Estadísticamente hablando. Y entonces vamos a poner en el hardware soporte solo para esas cosas. Todo lo demás es código que se genera por el compilador, cosas así, ¿no? Y bueno, por supuesto, con base en eso, pues se lograron sistemas de cómputo, las workstation y todas las máquinas RISC de la década de los 80, ¿no? Esta es una evolución del costo de la memoria a lo largo del tiempo. Por supuesto, como podemos ver, ha ido decayendo el costo de las memorias. Y, por cierto, es el reloj, ¿no? Y la evolución del desempeño de la memoria. O sea, la velocidad con la que me responde, digamos, ¿no? El tiempo que se tarda en responderme la memoria. También ha ido, por supuesto, en descenso. También el logarítmico este eje, ¿no? Entonces, pues, progresaron enormemente las memorias. Y decía yo, pues, de los enormes conjuntos de instrucciones, ¿cuáles usas de veras? ¿Qué se puede simplificar, no? Y entonces, por supuesto, surgieron las máquinas RISC.
con un Reduced Instruction Set Computer, ¿no? Una computadora con un conjunto reducido de instrucciones. Contrario a lo que hacíamos antes, en la década de los 70, ¿no? Que era un conjunto complejo de instrucciones. Cuando surgió RISC, se bautizaron a las otras, ¿no? Por supuesto, a las previas, como Complex Instruction Set Computers. Pues bueno, y ahora ¿cuál es el énfasis en el desempeño? ¿Qué hace RISC? Este ya no le importa. Este, en efecto, el número de ciclos por instrucción. Antes, cuando teníamos un conjunto complejo de instrucciones y teníamos una instrucción que calculaba en la raíz cuadrada, se iba a tardar 48 ciclos de reloj, o más, 64 ciclos de reloj, qué sé yo, ¿no? Decenas. Y en cambio en la suma, se tarda 3 ciclos de reloj, ¿no? Así teníamos esa enorme diferencia. Si uniformizamos el conjunto de instrucciones y lo hacemos muy chiquito y con solo las instrucciones más importantes, entonces todas se van a tardar más o menos lo mismo. Todas se van a tardar 5 ciclos de reloj, por ejemplo, ¿no? Y ya. Las máquinas RISC, en efecto, todas las instrucciones se tardan lo mismo y todas se tardan poquito. El énfasis fue este factor. Y por supuesto, entonces dio pie a la discusión, ¿no? Porque, bueno, de hecho a mí me educaron en términos de diseñar arquitecturas de los 70, cuando yo tomaba arquitectura de computadoras, ¿no? Entonces mi énfasis era este, por supuesto. Llega alguien y me dice, no, 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 el énfasis ahora va a ser este. Oye, pero entonces va a crecer este factor, porque si reduces el conjunto de instrucciones mucho, y de todas maneras vas a tener que calcular una raíz cuadrada, vas a tener que poner una rutina que tiene 48 instrucciones, carnal. ¿Sí? Pero no la vas a usar tanto. No sé qué tanto lo vas a usar. Por eso vamos a hacer estadística y vamos a asegurarnos de que vamos a poner las cosas más importantes en ese conjunto de instrucciones. Y las que no, no. Entonces, si diseñamos bien las cosas, en efecto, esto crece, pero no tanto como disminuye esto, ¿no? Entonces todo queda bien. Y en efecto, durante la década de los 80 se fabricaron las máquinas RISC, que por supuesto eran las ganadoras en desempeño contra cualquier otra cosa que hubiéramos hecho antes, ¿no? Y las cosas evolucionaron así, ¿no? Durante la década de los 80, que es todo este periodo de acá, ¿no? El periodo RISC, digamos, y de los procesadores que fue impulsado por esa revolución en el diseño del conjunto de instrucciones, creció un 52% anual el desempeño, ¿no? Mientras que antes teníamos un crecimiento basado solamente en la tecnología de 25% al año. Charros, ¿y aquí qué pasó? Ah, sí, de eso vamos a tener que hablar después. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Sale. Bueno, pues eso es todo por la clase de hoy. Entonces, nos vemos el lunes siguiente, ¿no? ¿Se puede llegar a un límite en el desarrollo de procesadores y materiales? Sí, en efecto. Sí, sí. De hecho, vamos un poco a hablar de eso en la próxima clase. A propósito de esta caída del desempeño de aquí, ¿no? Por cierto. Eso es lo que se conoce como la caída de la ley de Moore, ¿no? Pues no, no precisamente la ley de Moore. La ley de Moore sigue operando, pero hay otras que fallaron, ¿no? Por ejemplo, el principio del escalamiento de Dennard, justamente ese. De eso vamos a hablar la próxima clase. El lunes siguiente no hay clases. ¿Eh? El lunes siguiente no hay clases. Sí, 15 de cierto. marzo. Dice mi esposa que el lunes siguiente no hay clase. Es cierto. Entonces nos vemos hasta el miércoles, chale, dentro de 8 días. Bueno, pues ni modo. Sale. ¿Alguna otra pregunta? Vacaciones, sí. Al fin voy a poder estar en casa, en chanclas. Sale. Gracias, profe. De nada. Sí, ya casi se cumplen años. Sí, en efecto. El 13 de marzo.